Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bien, Pepe, un gusto estar contigo, como siempre, en este espacio. Gracias, Jorge. Bueno, vaya que tú escribes, en materia de golpes mediáticos, el presidente mexicano es un imán irresistible, sea para citar incorrectamente a Mario Puzo y su novela El Padrino, como para anunciar una reforma al sistema de pensiones que cambiará la calidad de la vejez de millones de personas. Y tú dices, hay que defender a López Obrador de sí mismo, ¿a eso te refieres? Sí, un poco, que López Obrador muchas veces se mete en la lógica de las redes sociales, que no distinguen entre lo trascendente y lo frívolo, entre lo chusco y aquello que tiene posibilidades de modificar la historia, como digo, ¿no? Normalmente las notas se viralizan porque producen humor, morbo o desata emociones negativas. Y yo reflexionaba que es más probable que un tuit polémico de la esposa del presidente genere ruido, reacciones, etcétera, que un cambio en el sistema de pensiones, por ejemplo. Pero así son las redes sociales. Lo que sí no es explicable es que muchas veces el presidente caiga también en esa lógica. Y entonces da un anuncio importante o pone en marcha una política pública trascendente, pero inmediatamente después pasa a comentar lo que un periódico publicó en una foto o una columna entre las 100 que se publican todos los días en nuestro país, una columna política que lo trató con desdén, y pasa, como digo, de lo trascendente a lo chusco, sin darse cuenta que lo chusco es lo que se va a hablar. Claro, ¿por qué crees tú que él cae fácilmente en ese juego? Yo creo que por una hipersensibilidad, un poquito de sentido de persecución, digamos. Fue un hombre que estuvo en la oposición durante décadas, siempre esperando el manotazo del sistema por razones reales o figuradas, y parecería que hoy que está en la silla presidencial no se puede desprender de esta sensación de que lo están tratando injustamente. Pero al mismo tiempo, con esa actitud, él distrae, echa a tierra sus propias políticas públicas, muchas de las cuales en realidad habría que defenderlas, porque son más importantes de lo que parecería, y que él mismo a veces no nos lo deja ver, Pepe, con este ruido que genera y que va a provocar una reacción en redes sociales por las cosas más triviales. Es decir, por ejemplo, el mismo día que se anuncia el sistema de pensiones, sale con un comentario sobre el tapabocas, si tú quieres irrelevante, pero que al final es lo que va a rebotar en los memes, en redes sociales, en comentarios de radio, etcétera, cuando se está dando un anuncio que trascenderá por lustros y afectará a millones de personas. Bueno, eso se ve como una cualidad mediática, sabe manejar como nadie los medios de información. Lo hacía desde que fungía como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Se levantaba muy temprano, como siempre, imponía la agenda de asuntos que se convertían en asuntos de carácter nacional, y había que seguirlo. Había que seguirlo por lo que decía y había que contestarle por lo que contradecía, como lo quieras ver. Pero ese es el estilo de gobernar del presidente. ¿No será que al presidente López Obrador le gusta tener enemigos con quien pelear todos los días para que no nos perdamos en el olvido de su figura, para estar presente siempre como un líder de opinión? Mira, cuando se es candidato y se busca las candilejas, dice el refrán, que hablen de mí aunque hablen mal. El problema es que cuando ya eres presidente y necesitas buscar la conciliación de fuerzas, el consenso, etcétera, y cuando además estás impulsando cambios importantes dentro de la realidad, creo que más bien todo esto ya más bien te estorba. Es decir, ya no se trata de estar en el boca a boca de todos, sino moverse en la dirección que necesita su gobierno. Yo decía en esta columna, Pepe, que
en algunos aspectos, y esta es mi opinión, no necesariamente la comparto con todos, pero en muchos aspectos la 4T está haciendo cosas importantes en el combate a la corrupción, en una disciplina fiscal, en la ausencia de represión, la eliminación de partidas sucias a la prensa y a los periodistas, el chayote, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas virtudes, estas políticas públicas favorables, muchas veces ya no las estamos escuchando por estar en el escándalo del día, del tapabocas, del tuit o de la rijosidad del día del presidente. Y esto lo daña. En ese sentido es el espíritu de este comentario mío, esta columna, de que habría que a veces salvar a López Obrador de sí mismo, ¿no? Pues te agradezco mucho, Jorge Cepeda Patterson, como siempre. ¿Cuándo nos vas a dar otro libro? ¿Nos vas a regalar otro libro tuyo después de tu muerte contrarreloj que escribiste, si no mal recuerdo, en 2018? Ya vamos en 2020. ¿Dónde está Jorge Cepeda Patterson, el escritor? Ya está en prensa, serás el primer ejemplar, lo tendrás tú, Pepe, que además eres uno de mis mejores lectores, tanto en rapidez como en profundidad. ¿Qué tal? Pues mira, yo lo anhelo, me gusta mucho tu forma de escribir. Adelántanos, ¿de qué va a tratar tu libro? Bueno, es una novela sobre Trump y los mexicanos. Muy buena, muy buena. Sí, va a mover cositas, vas a ver. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.